Bueno, efectivamente vamos a abrir paso a una ronda de preguntas. Quiero, mientras los compañeros van reuniendo las preguntas del público, contarles a todos la agenda de actividades que tenemos planteada para la semana que viene, cuando se va a cumplir el día jueves 20 de agosto, el 80 aniversario del asesinato del revolucionario León Trotsky. La tendencia del Partido Obrero preparó para la semana que viene un ciclo de actividades, lo hemos llamado Diálogos sobre León Trotsky, donde vamos a desenvolver y discutir diferentes aspectos de la vida y la obra de Trotsky que hacen al pasado, al presente y al futuro de la lucha de la clase obrera y de su organización revolucionaria. El día martes 18, a las 19 horas, tenemos prevista una mesa a la cual titulamos Las perspectivas de la revolución socialista, la transición al socialismo, donde van a estar Eduardo Gruner, escritor, ensayista, docente universitario de la Facultad de Ciencias Sociales, Olga Vilieca, periodista, escritora, dirigente del plenario de trabajadoras de las compañeras del Partido Obrero Tendencia, y quien les habla, Marcelo Ramal. El día miércoles tenemos una mesa sobre Trotsky y América Latina con otros dos destacados invitados, Mariano Schles, historiador, investigador, también militante del Partido Obrero Tendencia, y nuestro compañero Néstor Correa, docente, fundador y exsecretario general de la Asociación Gremial Docente de la UBA. El día jueves 20, en el cierre de estas jornadas, vamos a discutir a Trotsky y el futuro de la Cuarta Internacional con los compañeros Sabas Matsas, del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Grecia, Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores de Uruguay, y Jorge Altamira. Así que los invitamos a todos el 18, el 19 y el 20 a que puedan participar de estos diálogos sobre León Trotsky. Bueno, vamos entonces a ver, ¿no es cierto?, algunas preguntas. Tenemos una pregunta para el compañero Robson. Le voy a pedir que luego que lo responda deje un espacio para que podamos traducir, ¿no es cierto?, a todo el público, y que plantea lo siguiente. La huelga del correo es una huelga por tiempo indeterminado? A greve do correio, que começa o 18, é uma greve por tempo indefinido, indeterminado? Boa noite aí todos os companheiros e companheiras. Sim, a greve é uma greve por tempo indeterminado e é uma greve que reivindica os direitos que estão sendo retirados e uma luta contra a privatização da empresa. Bueno, hacemos ahí una pausa. Ahí nos dice Robson que sí, que es una huelga por tiempo indeterminado y que reivindica dos cuestiones: el despojo, el recorte de derechos laborales, por un lado, y luego también es una huelga contra la privatización de la empresa. Adelante. É uma luta que os trabalhadores dos Correios eles têm uma responsabilidade
muito grande. Es una lucha donde los trabajadores del correo tienen una responsabilidad muy grande. Porque é uma categoria nacional, está presente em todas as cidades do país, e é uma greve... Un gremio nacional, está presente en todas las ciudades del país. E pode colocar em marcha a luta, de fato, contra o governo Bolsonaro. Ela pode se transformar de uma luta econômica numa luta política. Bueno, es una lucha que se puede transformar en una lucha general contra todo el gobierno de Bolsonaro y por lo tanto convertirse de una lucha económica a una lucha política. Sim, e para finalizar, é importante destacar o que o companheiro Pablo, que me antecedeu, falou, que nós temos que realmente colocar uma discussão para fazer imediatamente, né, uma plenária de apoio, de solidariedade aos trabalhadores dos Correios do Brasil. Nós devemos... Bueno, acá Robson, recogiendo lo que el compañero Pablo Busch planteó, bueno, colocan en la necesidad de un plenario de apoyo a la lucha de los trabajadores del Correo de Brasil. Sim, a solidariedade de classe entre os trabalhadores da América Latina pode desencadear uma luta política mais ampla contra os ataques do imperialismo, principalmente norte-americano, aqui na América Latina. Bueno, dice Robson que la solidaridad de clase de los trabajadores de América del Sur con sus luchas puede desencadenar una lucha política de orden más general contra el imperialismo en América Latina. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, nos quedó claro. Tenemos una pregunta ahora primero para Matías, ¿no es cierto? Que piden si podrías explicar brevemente qué es la LUC, ¿no es cierto? La ley, bueno, vos lo mencionaste varias veces, de urgencia, no me acuerdo del otro concepto, pero bueno, esta es la pregunta. Sí, compañero. La LUC es la sigla de Ley de Urgente Consideración. Sí. Es una ley que a través de la Constitución se puede proponer una ley en los primeros días del mandato que apunta a discutir determinado punto específico. En particular, esta Ley de Urgente Consideración, y fue parte de la discusión incluso previa, plantea la discusión de varios puntos, de varias leyes distintas y varias discusiones que no necesariamente están conectadas. Por eso se discutía un poco en cuanto a la constitucionalidad o no de este planteo de ley de urgente consideración. En particular, este planteo que hace el gobierno y que en definitiva se termina aprobando en el Parlamento, constituye varios temas que afectan directamente a la clase obrera y que no podría ser, o que uno de los estudios es que no podría ser tratada de la forma en que se trató. Esto incluye, esta ley de urgente consideración que se aprobó, incluye temas con respecto a la seguridad, a la represión, a la educación, a los presupuestos públicos, a lo que es el derecho de huelga, un montón de cuestiones que no necesariamente podrían ser tratados a través de esto, pero que en definitiva el gobierno y el Parlamento terminó aprobando. Bueno, muy bien. Gracias, Matías. Bueno, tenemos una pregunta
para el compañero Daniel de Bolivia. La pregunta tiene que ver con tu caracterización y visión de la huelga que ha sido convocada por la COP. Ya. Hola, ¿qué tal? Sí, la huelga que fue convocada fue básicamente con la consigna de que tenía que haber elecciones en el país, ¿no? Es decir, para el 6 de septiembre, porque el gobierno de Áñez quería prorrogarse, entonces, utilizando un poco la pandemia, no quería llamar a elecciones, ¿no? Que es lo que han venido haciendo en los últimos meses, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 10 días es que, bueno, se desarrolló un bloqueo de casi 120 puntos, pero como decíamos en su momento, la cúpula del MAS, que presionó justamente para que haya esta huelga y estas movilizaciones, para imponer una fecha definitiva, terminó siendo desplazada en realidad por las bases del Alto, ¿no? Por las 20 provincias aymaras del Alto, ¿no? Entonces, hoy tenemos, como decíamos, el sector indígena encabezando la lucha justamente para que haya elecciones, pero la cuestión es que han levantado la consigna hoy ya de que renuncie el gobierno, ¿no? Incluso han llegado a levantar consignas de que ya no haya más elecciones y que si el MAS tenía que ser desplazado, ya no era importante, justamente por esta traición que hubo por parte de la cúpula del MAS. Por eso es que hoy hubo un cabildo en la ceja del Alto, donde estuvieron las 20 provincias, gremiales, transportistas, y básicamente siguieron levantando la misma consigna de que renuncie Áñez y van a ir a luchar porque renuncie, ¿no? La cuestión es que, como decíamos también, Áñez tiene una política de diálogo, simulando un diálogo, pero a la vez represiva, como ha pasado en Samaipata, ¿no? Entonces, lo más probable es que lo que pueda ocurrir ahora es que si esto se extiende, si las bases campesinas en realidad que son los que están presionando incluso a sus propios dirigentes, que como decíamos, oscilan incluso a esa salida electoral, si sigue esa presión, lo más probable es que Áñez saque al ejército militar y reprima las marchas, los puntos de bloqueo, ¿no? Que ya lo ha hecho en Samaipata, que ya lo ha hecho cuando llegó al poder y que ha tenido en menos de 2 semanas, tiene ya 2 masacres, ¿no? Encima con 38 personas muertas, como ha sido la masacre de Sacao y Sencata. Entonces, eh, la cuestión es que se puede venir un escenario convulsivo en el país, sumamente represivo, pero también que esa dirigencia que hoy está a la cabeza de estas 20 provincias puede ser también, ha demostrado ser oscilante, ¿no? Entonces, no sabemos lo que se puede venir, pero sí que se vienen, no sabemos el final, pero sí de que se viene un escenario, si esto persiste, sumamente represivo a la cabeza del gobierno de Áñez y que tiene, obviamente, como decíamos, a Murillo y demás, ¿no? Eso digamos, ¿no? Nada más. Muy bien. Bueno, una pregunta para el compañero Ricardo de Chile, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué papel juzgás que juega hoy en este proceso de movilizaciones de esta fase la consigna de la Asamblea Constituyente libre y soberana? Claro que la más. Lo tenemos silenciado a Ricardo. ¿Qué pasó? No, Ahora sí. ya,
Bueno, para responder la pregunta, la particularidad de la Asamblea Constituyente tiene que ver que no fue una consigna que hayan instalado, podríamos decir que hayan instalado las masas en esta situación. O sea, fue una consigna que sale principalmente en octubre por las masas. No hay un sector que haya lanzado la consigna y las masas finalmente la hayan adoptado, sino que la Asamblea Constituyente resumía todas las luchas parciales que fue desarrollando el movimiento obrero durante varias décadas después en la dictadura y después de la dictadura. Entonces, cuando nosotros vemos, bueno, ¿qué rol juega hoy día el tema de la constituyente? Es muchísimo, porque finalmente hoy día la gente ve, y las masas populares hoy día ven en la Asamblea Constituyente o en un proceso constituyente la salida al fin de la AFP. Ven también un montón de situaciones que hoy día la Constitución muchas veces, acá la Constitución durante todo este proceso más encima ha tenido varios topes. Por ejemplo, hoy día la Constitución acá pone un tope para, por ejemplo, negar algunas leyes que tienen que ver con gasto público. Entonces, el gobierno dice, bueno, sale una ley de postnatal de emergencia, que era un movimiento muy requerido por el movimiento de mujeres en general, y generalmente por la clase obrera en su conjunto, y la ley de postnatal de emergencia la paraban, ¿por qué? Porque involucraba gasto público y bueno, hacer una reserva constitucional. Por lo tanto, incluso después de la rebelión de octubre, la Constitución ha sido un elemento utilizado para frenar un montón de luchas y reivindicaciones muy necesarias para la clase obrera en medio de la pandemia. Entonces hoy día cualquier amenaza de boicot, cualquier amenaza incluso de una nueva postergación del proceso constituyente podría revivar perfectamente incluso la rebelión popular como la vimos hace ya octubre y los meses venideros. Muy bien, Ricardo, ha sido muy claro. Y bueno, tenemos una última pregunta para Pablo Busch, donde nos dicen lo siguiente: ¿en qué etapa estamos en relación a la propuesta de un Congreso de Trabajadores? Consulto esto, dice el compañero que pregunta, porque en el 2001 se logró las Asambleas Nacionales de Desocupados con una parte importante de organizaciones, de ocupados y desocupados. Bueno, creo que tenemos una vanguardia enorme de miles y miles de trabajadores a los cuales dirigirnos. De mi punto de vista, en los congresos del 2001, los congresos piqueteros de 2001, las asambleas de ocupados y desocupados, la unificación del movimiento de lucha del 2001, estuvo relacionado con una lucha política que dimos, o que dieron los compañeros del Partido Obrero en aquel entonces, con las otras organizaciones. No fue una coordinación que vino de cúpulas, un acuerdo de burócratas, bueno, vamos a juntar a nuestros grupos, sino que el proceso político marcó un rumbo y la lucha política de una vanguardia como el Partido Obrero impulsó esto y logró la unificación. Nosotros creo que tenemos por delante una fuerte lucha política con todos los grupos en lucha, con las otras organizaciones de izquierda que no ven este método y esta idea como útil, sino que ya consideran que esta vanguardia que está consolidada en el plenario del sindicalismo combativo ya es la vanguardia. Entonces los trabajadores deberían ir tras esos sectores. En este plano quiero decir que en el plenario del sindicalismo combativo no entra el vasto proceso de lucha, los miles y miles de trabajadores que de Ushuaia a La Quiaca están saliendo a luchar. Es decir, es muy estrecha la propuesta que se le hace y nosotros tenemos que llevar adelante una lucha política para que la vanguardia histórica de la lucha de la clase obrera en la Argentina se unifique con estos miles y miles que han salido a luchar. Pero estamos en una lucha política abierta
con otras fuerzas que no tienen ninguna intención de que este Congreso Obrero se lleve adelante. Pablo, muchas gracias. Le vamos a pedir ahora entonces a cada compañero que haga una breve intervención de cierre de no más de 5 minutos con sus reflexiones finales. Vamos a seguir el orden con el cual comenzamos la mesa. Matías, por favor, tus reflexiones finales. Bueno, compañeros, la verdad muy interesante la charla, interesante conocer la situación general del movimiento obrero en toda Latinoamérica y la perspectiva de lucha que se van abriendo. Una cuestión que me faltó mencionar y que hubiese sido interesante poder contestarnos a la pregunta que hacían. Esta ley de urgente consideración se plantea de esta manera porque el gobierno sabe muy bien que la coalición esta que formó de partidos de derecha realmente va a durar muy poco en el periodo de gobierno. Entonces, tienen la necesidad de sacar todas estas leyes y estos planteos antiobreros lo más rápido posible, porque más adelante en el tiempo evidentemente ya no lo van a poder hacer, o por lo menos no con la forma que lo quisieran hacer. Entonces, este ataque directo y profundo que se viene dando a la clase trabajadora, muy parecido al planteo que hacía Macri de shock inmediato a la clase obrera, bueno, es lo que está planteando, lo que trata de resolver y lo que en Uruguay la clase obrera va a tener que enfrentar. Y vamos a tener que dar una lucha de conjunto entre todos los trabajadores de América Latina para derrocar este avance privatizador y este avance contra las conquistas obreras por un gobierno de los trabajadores. Salud, compañeros. Hola, ¿qué tal? Sí, primero agradecer, gracias a los compañeros de la tendencia, a todos los compañeros que han participado de las exposiciones y agradecer también a todas las compañeras y compañeros que han estado presentes siguiendo este evento que nos parece muy importante. Sí, como decíamos, en Bolivia estamos ingresando a una recesión económica que se agrava cada vez más justamente por la pandemia y que tenemos a un gobierno que está dispuesto a reprimir con los militares en las calles a los trabajadores, ¿no? Entonces, y tenemos las centrales, la COP, traicionando esta lucha de los compañeros y compañeras aymaras del Alto. Entonces queda claro que los trabajadores, los obreros y los indígenas y campesinos necesitan unirse como en décadas anteriores para poder luchar por una alternativa, porque las direcciones hoy, incluso nosotros nos atrevemos a decir, algún sector de las dirigencias indígenas son oscilantes y no están mostrando que son una alternativa ni siquiera para ese sector. Entonces, en Bolivia es necesario recuperar los sindicatos, recuperar la democracia obrera, recuperar la independencia política y, como decía Pablo, hoy la COT se ha expuesto que es en medio de la lucha traicionado a bases indígenas y por lo tanto es necesario llamar a un congreso de bases de la COT para justamente renovar las dirigencias y que los trabajadores en asamblea elijan el rumbo que van a tomar justamente a este escenario que se viene de crisis en Bolivia, junto a un gobierno que se quiere perpetuar en el poder vía los militares y junto a un gobierno, a un partido del MAS que ha demostrado también en este proceso de lucha, lo ha demostrado con cabalidad y visibilidad de que está dispuesto a traicionar a sus propias bases, ¿no? Entonces es necesario un congreso de base de la COT y los trabajadores y los indígenas tienen que luchar por su partido, ¿no? Daniel, muchas gracias por tu esfuerzo, por tu disposición, en nombre de todos los compañeros de la tendencia. Ahora sí, Ricardo Vázquez, de Chile. Recién me daba cuenta de que mientras se realiza esta enorme actividad, acá se desarrollaba en la
Plaza Dignidad, plaza reconmemorada mediante la rebelión de octubre, la ex Plaza Italia, una movilización en apoyo al pueblo mapuche que, como comenté un poco en mi intervención, está profundamente atacada por el gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día tenemos al Machi Celestino Córdoba, que hoy día ya superó los 100 días de una huelga de hambre, así que llamo a la solidaridad absoluta finalmente con los mapuches chilenos, con los indígenas en general también en el mundo que enfrentan estas políticas de ataque. Llama a la solidaridad internacional también y a denunciar abiertamente lo que está desarrollando el gobierno de Piñera con los mapuches. Y nada, hacer un llamado abierto a fortalecer las asambleas populares, son un tremendo elemento muy necesario para el desarrollo de la clase obrera y del movimiento obrero chileno, a fortalecer los sindicatos también, que más allá de la atomización y de las complejidades que le ha puesto hoy día la pandemia, más que nunca es necesario poder salir a defender los protocolos de los trabajadores, la defensa del salario, la defensa de los puestos de trabajo, y como no también invitar a todos los compañeros y compañeras que hoy día se mantienen en este país a también a sumarse al partido, a militar y finalmente a llevar adelante las conquistas de la clase obrera. Un enorme saludo también de solidaridad a los compañeros de Bolivia y a todas las luchas que se desarrollan también hoy día en Medio Oriente. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo. Gracias, Ricardo. Como siempre, es un gusto, un orgullo escucharte y mandarle a todos los compañeros del POR de Chile un gran saludo desde acá. Bueno, y ahora le damos el turno al compañero Robson Silva. Quiero decir que esta mesa y su intervención fue transmitida a través del portal del Sindicato de Correos de Minas Gerais, lo cual realmente le ha dado, ¿no es cierto?, una gran difusión a todo lo que hemos debatido acá. Adelante, Robson. O dono da bola é você. Bom, em primeiro lugar, Marcelo, quero denunciar um ataque covarde que o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, está fazendo nesse minuto. Quiero denunciar, en primer lugar, un ataque cobarde del gobernador de Minas Gerais, que está fazendo nesse momento ao povo camponês em um acampamento do MST. que está haciendo en este momento el gobierno de Minas Gerais contra el pueblo campesino en un campamento del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil. O atual confronto ele é reflexo do aumento da investida da direita contra a população trabalhadora da cidade do Campo. El actual conflicto es una expresión del aumento de la confrontación del gobierno derechista contra el pueblo de la ciudad y del campo. E nós nos solidarizamos com todas as famílias que nesse momento estão há mais de 50 horas resistindo aos ataques da polícia. Nosotros nos estamos solidarizando en este momento con las familias que hace más de 50 horas están resistiendo los ataques de la policía. Todo apoio às famílias do Quilombo Campo Grande, na cidade de Campo do Meio. Bueno, todo el apoyo a las familias del Quilombo Campo Grande en la ciudad de, Camino del Medio. Isso. Exactamente, de Camino del Medio, sí. E, por fim, agradecer a atividade e ressaltar a importância de fazer um chamado ao apoio, né, da luta dos trabalhadores, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Bueno, saludar, destacar la importancia de esta actividad
y saludar la necesidad de un apoyo a las luchas de los trabajadores, no solo de Brasil, sino de toda América Latina. Sim, muito obrigado. Muchas gracias. Obrigado a você, Robson. Saludo a todos los trabajadores del correo y a los compañeros de lucha por el socialismo, desde acá por parte de todos los camaradas de la tendencia del Partido Obrero. Bueno, Pablo Busch, dirigente antiburocrático del Sindicato de la Alimentación, del Partido Obrero Tendencia, tenés la posibilidad entonces de dar el saludo final de esta mesa. Bueno, quienes hayamos podido escuchar la totalidad de las intervenciones, sin duda nos vamos con una idea bastante formada de la confrontación que está en curso entre la clase obrera sudamericana y la clase capitalista. Esa confrontación, más allá de alguna que otra particularidad, es una confrontación que está agravada por la pandemia, es una confrontación que agrava actualmente agravada por la crisis económica generada por la pandemia y que planteará en un periodo breve la necesidad de que los trabajadores discutan el poder en sus países y en Sudamérica. Creo que este debate, se opone por el vértice al que se está llevando adelante en otras organizaciones y que plantea, que la izquierda tiene que prepararse para procesos electorales y tiene que desarrollar frentes y demás. Aquí ha quedado claro que lo que está en curso, y en el próximo periodo se verá aún con más claridad, lo que está en curso es una gran confrontación de clases y la confrontación es entre el lucro capitalista y la vida y la salud de los trabajadores. Saludo a mis 4 compañeros de mesa, al equipo técnico que ha actuado de maravillas en esta jornada y agradezco a todos los compañeros que han escuchado en esta charla. Gracias, Pablo. Bueno, por supuesto, saludar a los compañeros que han trabajado en todo el ensamble técnico para que los compañeros pudieran exponer, saludar a los oradores, a los asistentes a esta mesa, volver a reiterar que la semana que viene tenemos los diálogos sobre Trotsky, el martes, el miércoles y el jueves cerrando con la charla donde estarán Rafael Fernández, Sabas Matzas y Altamira. Buenas noches a todos y viva la lucha de toda la clase obrera del continente y de América del Sur. Muchas gracias, compañeros.